Hey Coders, hace bastante tiempo cuando inicié en este canal de YouTube, entre mis primeros videos, publiqué una serie de tutoriales que se llamaban Tu primera página web con Node y JavaScript. Esta serie de videos tenía el objetivo de crear un sitio web algo similar a lo que se hace habitualmente con PHP o con sitios muy similares, sitios que son dinámicos pero que no hacen mucha tarea más que tener múltiples páginas. Era la idea de esta serie de tutoriales. Y lo cierto fue que nunca terminé esta serie. Y siempre veía comentarios que me decían cuándo iba a continuar con la serie, cuándo iba a terminarla. Y realmente no tenía la intención de terminarla. Uno, porque no tenía buenos equipos para poder, es decir, un buen micrófono para poder tener una calidad buena. O no sabía cómo editar videos por aquel entonces. Pero ya ha pasado un año y medio y todas estas cosas las he ido aprendiendo. Y al momento ya puedo hacer este ejemplo nuevamente. El día de hoy no voy a continuar con este ejemplo porque no quisiera que vean esos videos que son bastante viejos y de mala calidad. Así que vamos a crear este ejemplo completamente desde cero y vamos a terminar con este proyecto bastante simple. Es una página muy sencilla, es una página con una navegación, un header, una sección que muestra información y un footer. Pero tiene la navegación que funciona dinámicamente, es decir que estas rutas funcionan haciendo peticiones a un servidor de Node.js. Es bastante simple, por lo general si conoces Express, probablemente tú ya sabes de esto. Pero para aquellas personas que aún no tienen mucha idea de cómo utilizar Node para crear una página, este ejemplo tiene ese objetivo de enseñarles y explicarles cómo funciona todo esto de crear múltiples rutas desde una aplicación de Node.js y que funcionen junto a distintas vistas, funcionen junto a archivos de HTML y CSS, imágenes y todo aquello. Y es lo que vamos a crear el día de hoy. Y no nos vamos a quedar tan solo aquí, porque vamos a también a publicar nuestra aplicación de Node utilizando un servicio de una empresa llamada Sate que se llama Now. Este servicio te permite publicar tu aplicación de Node gratuitamente. Simplemente colocas un correo y eso es todo. Luego puedes publicar como 5 o 6 proyectos, si mal no recuerdo, de Node y de otros tipos de aplicaciones de JavaScript también. También permite publicar páginas estáticas o a través de contenedores de Docker. Pero el día de hoy vamos a publicar o vamos a utilizar este servicio para publicar nuestro proyecto. Es decir que al finalizar este proyecto vamos a tener nuestro sitio web funcionando desde una dirección de internet que va a ser gratuita. Y al mismo tiempo vamos a aprender múltiples conceptos de Node si ya conoces mucha teoría de Node y ahora quieres poner en práctica lo que ya conoces. También te voy a dejar el curso de Node, el curso de Git y otros cursos que estén relacionados con este tema. Así que si quieres crear tu primera página o tu primer sitio web utilizando Node.js, pues vamos a empezar. Muy bien, antes de que empecemos te voy a comentar de manera rápida que todo el proyecto y todo el código que vamos a escribir el día de hoy ya está subido en mi GitHub. De esta manera vas a poder entrar en el enlace que te voy a dejar en la descripción y poder descargar todo el código. Vas a poder ver la estructura del proyecto e incluso vas a tener acceso a las imágenes que vamos a utilizar. Por ejemplo, aquí está un screenshot que es como va a quedar nuestro proyecto. Y también te dejo un enlace a la comunidad de Discord en caso tengas algún problema, en caso tengas alguna duda. Pues siéntete libre de dejar tu pregunta y allí hay muchas personas que te pueden ayudar. Como te menciono, también dentro de la estructura del proyecto vamos a tener acceso a los archivos, como por ejemplo las imágenes. Entonces, si quieres utilizar la misma imagen que yo voy a utilizar, simplemente puedes dar un clic derecho, guardar imagen como, y así de rápido tienes acceso a los mismos archivos. También puedes cambiarlos, no hay ningún problema. Entonces, con esto dicho, aquí tienes todos los recursos, pues ahora sí vamos a empezar a escribir nuestro proyecto. Muy bien, entonces vamos a empezar con nuestro proyecto. Lo primero que voy a hacer es crear una carpeta. Así que voy a ir a mi escritorio y voy a crear una carpeta nueva que puede tener cualquier nombre. En mi caso voy a llamarlo Node-First Website. Y siéntete libre de cambiarlo, en todo caso. También vamos a utilizar un editor bastante conocido que es Visual Studio Code, aunque puedes utilizar cualquier otro editor y va a ser prácticamente lo mismo. Entonces, lo primero que necesitamos cuando iniciamos un proyecto de Node es crear un package JSON. Este es un archivo de meta información o de descripción de nuestro proyecto. Para hacerlo tenemos que abrir una consola. Por ejemplo, si presionas las teclas Windows R y luego escribes CMD, se abrirá una consola de tu sistema operativo. O si estás en Linux, por ejemplo, puedes abrir un terminal, o si estás en Mac también podrías abrir un terminal. Pero en Visual Studio Code nosotros podemos tener esta misma consola integrada dentro del editor. Así que simplemente podemos presionar Ctrl+P y escribir terminal. Y vas a ver una opción que dice crear nuevo terminal integrado. Das un clic. Y esto lo que hará es exactamente lo mismo. Abrir la misma consola que teníamos antes, solo que ubicada dentro en esta parte inferior del editor.
Entonces vamos a dar un comando clear o un comando cls para limpiar la consola, y esto es prácticamente lo mismo. Otro asunto acerca de la consola es que esta te ubica directamente dentro del proyecto, es decir, te ubica aquí mismo dentro de Node First Website. Y de hecho he escrito mal el nombre del proyecto, pero no importa en realidad. Entonces vamos a escribir nuestro primer comando de Node, que es el comando npm init-yes. Este comando es simplemente para iniciar un package.json, como te menciono, pero de manera rápida. Te da prácticamente un archivo creado simplemente para cambiar cosas. Como por ejemplo aquí ha aparecido este archivo y tiene un nombre de nuestro proyecto. Él reconoce el nombre de la carpeta, el nombre de nuestro proyecto y una versión por defecto. Podrías cambiarla luego a medida que vas evolucionando tu código, a medida que vas mejorándolo. Puedes ir cambiándole luego a 2, luego a 3, versión 3, luego versión 4. Y esto se le conoce como una versión semántica, una versión que va a ir mejorándose a partir de parches, a partir de cambios bruscos. Esto es mucho más relacionado a cómo quieres que identificar la versión de tu proyecto. Luego puedes describir tu proyecto para que puedan encontrarlo en npm. Y también tienes una sección de scripts. Este archivo main es simplemente para decirle a package.json cuál es el archivo que arranca toda la aplicación. Y esta sección de scripts es para nosotros crear nuestros propios comandos que podemos ejecutar a través de npm, a través de Node. Luego hay una sección de palabras claves, autor, licencia. Hay mucha información en realidad del package.json que al final no vas a utilizar toda, pero es necesario saber al menos de qué va. Entonces con esto ya tenemos una idea. Esta es una descripción de nuestro proyecto. A continuación voy a empezar a instalar unos módulos que vamos a necesitar para crear nuestro primer sitio web. Por lo general nosotros podríamos crear todo nuestro proyecto utilizando simplemente código de Node, utilizando el módulo HTTP, utilizando sus métodos de ese módulo. Pero en este caso vamos a utilizar una manera de poder tener un framework de servidor que nos ayude a escribir el código. Esto será mucho más eficiente y mucho más parecido a la realidad. Entonces vamos a decir npm-i o npm install. npm-i es una abreviación de npm install. Y a continuación voy a listar los módulos que voy a necesitar. El primer módulo se llama Express. Express es un framework de Node. Este no es un curso de Express, pero te voy a comentar de manera rápida que gracias a Express nosotros podemos escribir mucho código de servidor con pocas líneas de código. Es decir que es básicamente lo mismo que hace Node, solamente que escrito de una manera resumida. Es como lo que hace jQuery en el navegador, por ejemplo. Nosotros podríamos utilizar puro JavaScript, pero utilizas jQuery o bibliotecas para facilitarte el código de JavaScript, la creación de código de JavaScript. Y lo mismo aquí en el servidor. Para no escribir todo el código verboso de Node.js, vamos a utilizar un framework como lo es Express. De hecho, es el framework más popular. Aparte de Express, vamos a utilizar también un motor de plantillas llamado AJS. ¿Qué es un motor de plantillas? Para no entrar en una definición bastante técnica, un motor de plantillas puedes pensarlo como una mejora al HTML. Es decir, el HTML no cuenta con condicionales, no cuenta con bucles, no cuenta con una manera de procesar lógica, porque no es un lenguaje de programación. Pero cuando trabajamos desde el lado del servidor, vamos a estar quizás procesando datos del servidor y luego queriendo pintar esos datos en un HTML. Y es aquí donde es necesario, por ejemplo, utilizar los motores de plantillas. Por ejemplo, si conoces algún lenguaje como PHP o Python, quizás ya te suena algo de los motores de plantillas. Porque, por ejemplo, en PHP tú puedes tener código de PHP embebido en el HTML. Esto es lo que hace los motores de plantillas en Node.js. Para darte una idea, si no conoces esos lenguajes tampoco no hay ningún problema. Y estos serían los módulos que necesito. Pero aparte de eso, nosotros podemos ir mejorando nuestro servidor, podemos ir añadiendo más funcionalidad. Y en este caso voy a instalar un módulo llamado Morgan. Este módulo es simplemente para que nosotros podamos ver por consola qué es lo que los navegadores están pidiendo en nuestro servidor. Es como ver una lista en tiempo real de qué es lo que los usuarios están pidiendo. Están pidiendo una imagen quizás, están pidiendo una página o qué es lo que están haciendo. Esta es una manera de ver los logs, como se le conoce, o los registros de las peticiones que hacen los usuarios al servidor. Y estos serían los únicos módulos necesarios. Vamos a dar un enter y mientras se instalan vamos a crear una carpeta aquí en nuestro proyecto. Esta carpeta se va a llamar src, de source. Por lo general no es necesario que coloques esta carpeta. Yo lo hago de esta manera simplemente para tener un poco más de orden. Porque luego, si tu proyecto crece, vas a tener mucho más archivos relacionados, como por ejemplo el package.json. El package.json no es tu código, es simplemente algo necesario para que funcione tu código. Y lo mismo con esa carpeta Node Modules que aparece. Esa carpeta es importante para el proyecto, pero no es tu código.
Es por eso que yo coloco todo el código en una sola carpeta, mientras que por afuera están todos los archivos que son necesarios y que están relacionados pero que no son el código. Entonces aquí dentro de SRC voy a crear un archivo que arranque todo mi servidor. Vamos a colocar por ejemplo index.js, es el archivo principal. Y aquí para ejecutarlo es muy sencillo, simplemente decimos node src index.js. Pero hasta este momento no va a hacer nada de este código porque no hay nada escrito. Vamos a colocar por ahora un console log que diga server funcionando o server works. Y vamos a guardarlo. Queremos ver este mensaje por consola, simplemente damos un node src index y damos un enter. Y vemos el mensaje server works. Eso significa que está leyendo el código. Otro asunto también con la consola es que en Node, nosotros si tenemos un archivo llamado index.js dentro de una carpeta, por defecto Node sabe que ese archivo debe ser ejecutado apenas entramos a la carpeta. Me explico. Simplemente podemos tipear node src y automáticamente funciona o ejecuta el archivo. Es decir que si en caso nosotros no le damos un archivo de ejecución y le damos una carpeta, Node va a buscar el archivo llamado index. Entonces yo no necesito darle este nombre porque Node lo va a buscar por mí. Este es tan solo para que lo sepas. Puede que te sirva, puede que no. Quizás quieras escribir la versión larga, la versión corta. Es exactamente lo mismo. Entonces, vamos a ir ahora a package.json. Y recuerda que te había mencionado algo de esta sección de scripts, que nosotros podríamos crear nuestros propios comandos. Aquí vamos a crear nuestro propio comando llamado dev. No es necesario que este comando reciba este nombre. Podemos llamarlo por ejemplo desarrollo o development o el nombre que nosotros queramos. En este caso yo lo voy a llamar dev. ¿Y por qué vamos a crear un comando? Porque este comando va a hacer la tarea de ejecutar el servidor por mí. Es decir, voy a escribir node, ejecuta la carpeta src. Y recuerda que al decirle esto, él va a buscar el archivo index. Ahora, en lugar de decir node src, voy a decir npm run dev. Ahora te estarás preguntando, este comando que hemos ejecutado es mucho más largo que el comando anterior. ¿Por qué lo deberíamos hacer? La razón es que en este momento el comando que estamos ejecutando es pequeño. Pero luego, cuando tu proyecto crezca, vas a instalar más módulos y más módulos. Y vas a utilizar mucho la consola, quizás vas a ejecutar 4 o 5 comandos al mismo tiempo. Entonces, unir todos esos comandos en uno solo puede venirte bien. Otro asunto también con esta sección de scripts es que cuando despleguemos nuestra aplicación, por lo general los servicios de la nube ejecutan un comando llamado start. Este comando start, por lo general lo que hace es arrancar el servidor. De allí viene el nombre, iniciar. Entonces lo que hace este comando por defecto es ejecutar el comando node src. También. Y entonces cuando lo subamos a un servicio de la nube como por ejemplo Heroku o cualquier otro servicio que podemos encontrar, pues lo que hace nuestro proyecto es ejecutar el comando npm start. Y esto hace lo mismo que hemos escrito anteriormente, porque nosotros le hemos dicho qué es lo que tiene que hacer. En otras palabras, cuando desplegamos nuestra aplicación se ejecutará el comando start, cuando estemos desarrollando vamos a ejecutar el comando dev. Pero, ¿por qué he creado dos comandos y al final hacen lo mismo? La razón es que este segundo comando lo voy a cambiar. Vamos a instalar un módulo nuevo. Este módulo se va a llamar NodeMont. Vamos a decir npmi NodeMont. Y vamos a darle una opción más. Vamos a decir npmi NodeMont. Y vamos a darle una opción llamada --d mayúscula. Esta opción o flag es para decirle que este módulo será instalado como una dependencia de desarrollo. ¿Qué es esto de la dependencia de desarrollo? Nosotros en el package.json tenemos una sección llamada dependencies. Esta sección aparece solo cuando instalamos módulos y son dependencias principales del proyecto. Es decir, es código del cual mi proyecto depende. Yo no puedo prescindir de estos elementos. Pero de NodeMont sí. NodeMont no es una dependencia, no es un módulo que necesite para que funcione mi proyecto. Pero lo estoy instalando porque me facilita el desarrollo. Entonces lo estoy instalando con una opción --d mayúscula, que lo que le dice es que no va a ser listado aquí, sino será listado por aparte, en otra sección llamada Dev Dependencies, dependencias de desarrollo. Esto me va a facilitar mucho luego cuando despliegue mi aplicación, ya que tan solo al desplegarse va a instalar estos módulos y no las dependencias de desarrollo. Aparte de esto, también podría llamarle los comandos que instale aquí dentro de esta sección scripts. Eso también es muy útil cuando trabajamos con módulos como NodeMont.
Como ves, aquí he instalado dependencias y aquí debajo la sección Dev Dependencies, que por ahora tenemos simplemente NodeMon, pero luego puedes instalar muchas más módulos o muchas más bibliotecas. Entonces aquí en Dev voy a cambiar Node por Nodemon o NodeMon. Y lo que vamos a hacer ahora es ejecutar, por ejemplo, el comando. Vamos a limpiar la consola con cls. Vamos a ejecutar el comando npm run dev. Y al ejecutar dev lo que hará es que por mí ejecutará el comando nodemon src. Aún no te he dicho qué hace este módulo. Este módulo lo único que hace es que cada vez que yo cambio el código, el servidor se reinicia automáticamente. Es decir, está escuchando por cambios. Por ejemplo, vamos a cambiar server works por server listening. Servidor escuchando. Guardamos y automáticamente vemos los cambios por consola. A medida que voy escribiendo cualquier cosa y voy guardando el archivo con control S, pues el archivo nuevamente cambia y el servidor se reinicia. Entonces cada vez que estemos haciendo cambios, esto nos va a ayudar mucho. Con esto tenemos nuestro primer archivo, ya no necesitamos prácticamente nada más. Pero en package.json nosotros hemos listado estos módulos y no los estamos utilizando. Para hacerlo, para utilizarlo, pues vamos a ir en index y vamos a llamarlos. Vamos a decir requiero express y voy a guardarlo en una constante llamada express. Por lo general en Node vas a ver muy a menudo esto de llamar los módulos utilizando sus mismos nombres. Y aquí adentro vamos a ejecutar este módulo. Al ejecutar esta función, al ejecutar el módulo, lo que nos va a devolver es un objeto, que lo voy a guardar en una constante llamada app. Esa constante nos sirve para nosotros poder crear un servidor. Es decir que esta constante app es en realidad el servidor. Aquí vamos a decir app.listen, es como decirle servidor escucha, aplicación escucha. Y por lo general las aplicaciones de servidor o las aplicaciones web funcionan en un puerto. En un puerto de nuestro computador. Nuestro computador puede tener muchos puertos que hagan distintas cosas. En este caso es muy común que veas ejemplos que utilicen el puerto 3000. No es necesario, puede funcionar en el puerto 80, en el puerto 8080, que es muy típico de los servidores web. Pero en mi caso voy a utilizar el puerto 3000 para desarrollo. Luego lo puedes cambiar. Incluso los servicios de la nube, cuando despliegas tu aplicación, te pueden dar un puerto definido. Entonces cuando empieza el servidor, lo que voy a hacer es mostrar un mensaje por consola que diga server on port y voy a concatenarlo con el número 3000. De una u otra manera le estoy diciendo, servidor, ejecútate en el puerto 3000 y cuando empiezas a ejecutarte, muéstrame un mensaje por consola que estás escuchando en el servidor en el puerto 3000. Entonces vamos a ir al navegador y vamos a ir al localhost 3000 y vas a ver un error. En realidad este no es un error como tal, no significa que nuestro servidor no funcione o algo por el estilo. Lo que significa es que como aún no hemos creado ninguna URL para nuestro servidor, aún no le hemos dicho qué es lo que tiene que procesar o qué es lo que tiene que hacer, Express por defecto envía un error. Entonces, para ir cambiando todo eso, pues lo vamos a dejar pendiente dentro de unos segundos. Por ahora te voy a explicar otra cosa. En estos momentos estamos escribiendo nuestro puerto y lo estamos reescribiendo múltiples veces. Luego, ¿qué pasa si quiero cambiarlo? Por ejemplo, si quiero cambiarlo al 4000. Pues tendría que cambiarlo aquí y cambiarlo aquí también. Y esto no parece muy difícil porque son 2 líneas de código, pero luego cuando tu aplicación sea mucho más grande, esto puede ser un asunto que tienes que considerar. Es por eso que vamos a crear una constante. En realidad es una especie de variable que puede ser accedida desde cualquier parte de nuestra aplicación. Y esto nos provee Express, nos provee una manera de crear constantes que pueden ser accedidas. Entonces vamos a decir app.set port. Y como valor de este variable, puedes pensarlo de esa manera, vamos a darle el número 4000. Y en lugar de aquí utilizar el número directamente, vamos a decir app.get port. Y aquí debajo, en donde estamos utilizando también el puerto, vamos a decirle app.get port. Lo que estamos haciendo aquí es simplemente definiendo una especie de variable. Aquí está el nombre de la variable y aquí está su valor. Y aquí estamos obteniendo esa variable. Pero te estarás preguntando por qué simplemente no utilizamos una variable o una constante. La razón es que al ser parte de app, cada vez que desde mi aplicación yo llame a app, voy a tener acceso a esta variable. Por ahora quizás no suene muy útil, pero créeme que lo será cuando tu aplicación sea mucho más grande. Luego también podríamos escribir comentarios en nuestra aplicación. Por ejemplo, podría decir aquí, listening, escuchando el servidor. Aquí podría decir, por ejemplo, settings. Y luego, es decir, las configuraciones de Express. Y luego podría tener otras secciones. Por ejemplo, las rutas de mi servidor. Además, Express tiene otro concepto llamado middlewares, que son funciones que se ejecutan antes de que las rutas procesen algo. Es decir, si un usuario quiere visitar determinada URL, a través de una función nosotros podríamos comprobar si ese usuario tiene autorización o no.
o cada vez que un usuario envía un dato, nosotros podemos preprocesar ese dato antes de dárselo a las rutas para que hagan algo. Es una idea simplemente. Aparte de las rutas, vamos a tener otra sección llamada Static Files, los archivos estáticos. Al ser Express un framework para crear nuestro servidor, luego vamos a necesitar imágenes, fuentes, quizás archivos de CSS, archivos de JavaScript, y iconos y múltiples archivos que luego vamos a querer utilizar para mejorar la interfaz o el frontend de nuestra aplicación. Y es por eso que aquí nosotros podemos crear una sección de archivos estáticos en donde le podemos decir a Express: esta carpeta será entregada al navegador. Por ahora al menos no parece tener mucho sentido, pero al menos ya estamos avanzando con nuestro servidor. Otro asunto con esto es que yo quisiera tener rutas para ya dejar de ver este error. Pues vamos a hacerlo, vamos a crear aquí en nuestro archivo de las rutas, o en nuestra sección de las rutas, vamos a decir app.get. Cuando te pidan algo, la ruta inicial del servidor, pues manéjalo a través de una función. Esta función lo que va a hacer es responder algo. Por ahora vamos a responder un hello world. Para eso utilizo este método send. Le digo respuesta, o envía como respuesta este mensaje llamado hello world. Si guardamos, se refresca el servidor como ves. Y si refrescamos aquí, en localhost 3000, pues parece que tengo un problema. Ah, claro, como cambié el número 4000, pues ya no existe ese servidor 3000. Voy a volverlo al número 3000. Observa también que es bastante sencillo cambiar el número de puerto cambiándolo en un lugar, ya que el resto está haciendo un uso de esa variable. De nuevo vamos al puerto, al localhost 3000, refrescamos, y vemos el mensaje hello world. Lo que estamos haciendo hasta este momento no es más que simplemente enviar un mensaje. Pero no es algo útil en la realidad. Nosotros cuando creamos una aplicación de Node queremos enviar HTMLs, queremos enviar imágenes, videos y todo aquello. Entonces vamos a crear, vamos a crear una carpeta llamada views. Esta carpeta views es para colocar los archivos de HTML. Por ejemplo, yo podría crear aquí un archivo llamado index.html. Y aquí podría crear una estructura básica de HTML5. Y aquí podría colocar, por ejemplo, First Node App o First Node Website, ya que este no es en sí una aplicación, pero es un sitio web utilizando Node. Y aquí adentro del body vamos a crear un h1 que diga Hello World. Obviamente luego lo vamos a cambiar para tener el resultado que te había mostrado en la presentación. Pero eso es lo que quiero enviar ahora. ¿Cómo puedo hacerlo? Voy a ir a index.js y en lugar de decirle estoy enviándote un mensaje, voy a decirle lo siguiente. Vas a enviar como respuesta un archivo, un send file. Vas a enviar un archivo. Y aquí le tengo que dar la dirección de dónde está ese archivo. De hecho aquí también Visual Studio Code te ayuda con una especie de descripción de qué trata el método. Pero en mi caso voy a darle simplemente la dirección. El archivo está dentro de esa carpeta views, dentro de src. Es decir, si yo por ejemplo escribo lo siguiente. Entra a la carpeta views, entra al archivo llamado index, se llama index.html. Observa lo que pasa. Guardamos, refrescamos y tengo un problema. Me dice la ruta debe ser absoluta o especificar desde la raíz del proyecto. En cuanto a la ruta absoluta, quiere decir que, por ejemplo, como yo estoy en Windows, debo especificarle desde la unidad del disco duro. Por ejemplo, le tengo que decir desde la unidad C, luego entra la carpeta de usuarios, luego entra mi usuario fast, luego entra el escritorio, luego entra al proyecto que se llama Node First Website, y luego entra la carpeta de src, y luego entra, y así hasta que llegue hasta el archivo HTML. Observa que es una ruta bastante larga y no es algo práctico. Es por eso que en lugar de utilizar todo esto, nosotros tenemos una constante en Node que se llama dirname. Vamos a ver de qué se trata. Voy a comentarte esto de aquí por un momento simplemente. Y debajo vamos a utilizar un mensaje por consola, un console log que diga dirname. Y vamos a ver de qué se trata. Por ahora vamos a refrescar nuestro navegador y se va a quedar cargando. La razón de que lo haga es porque al momento de pedir algo aquí no le estoy devolviendo nada, simplemente estoy mostrando mensajes por consola. Y esto es el valor de dirname. Esto lo que vemos aquí en la consola es el valor de dirname. ¿Por qué obtenemos este valor? Dirname lo que hace es dar la dirección del archivo que lo ejecuta. Por ejemplo, ¿qué archivo está ejecutando dirname? Está ejecutando el archivo index.js. ¿Dónde está index.js? Bueno, está en la carpeta C, en la unidad C, en la carpeta users, en el usuario fast, en el escritorio, en el proyecto Node First Website y dentro de una carpeta src.
Es decir, dentro de esta carpeta src está el archivo index.js. Y es lo que nos da esta constante dirname, nos da en dónde está este archivo. Y luego yo puedo ser un poco más listo y poder darle la concatenación con la carpeta views, por ejemplo. Y luego podría decirle con el archivo index.html. Y si yo guardo y refresco, observa que aquí en la consola tengo la ruta completa de dónde está mi archivo index.html. Pero otro asunto además, en este caso nosotros estamos utilizando los slashes, pero en Windows utiliza las contrabarras. Esto es un asunto si estás muy relacionado con los directorios del entorno Unix y lo comparas con los entornos de Windows. Para evitar todo esto, para ver si estamos en Windows o Linux y colocar la barra o la contrabarra, hay un módulo en Node que se llama pat. Vamos a requerirlo. Requiero el módulo pat. Este módulo está preparado para trabajar con directorios. De hecho, de allí viene su nombre, pat. Lo que hace este módulo es, por ejemplo, unir directorios y él ver si está en Windows o Linux. Él tiene un método para eso. Entonces yo, en lugar de concatenarlos de esta manera, puedo hacer lo siguiente. Puedo decir console log para ver el resultado por pantalla y voy a decirle pat, el módulo pat.join, une el directorio dirname con el directorio llamado views con el directorio llamado index.html. Y vamos a verlo. Guardamos. Y por consola, mira la diferencia. Al momento en el que yo he concatenado, al utilizar los slashes, aquí puedo ver que son slashes, son barras simplemente. Pero en cuanto he utilizado pat, él sabe si estamos en Windows o en Linux. Entonces, aunque yo he utilizado la barra, él lo ha cambiado por la contrabarra porque sabe que Windows necesita esas contrabarras para funcionar. Y él ha hecho prácticamente lo mismo, pero de una manera mucho más válida para Windows. Entonces, es por eso que utilizamos el módulo pat. Y es por eso que vamos a utilizarlo aquí. Otro asunto también que ya te he comentado es que con esto ya tenemos la dirección de dónde está el index.html. Entonces vamos a cortar esto de aquí y vamos a dárselo aquí adentro. Vamos a quitar aquí el console log y vamos a guardarlo. Entonces, en otras palabras, lo que estoy haciendo aquí es lo siguiente. Le estoy diciendo, cada vez que alguien entre a la ruta inicial, voy a manejarlo con una función, voy a responder un archivo y ese archivo está en esta dirección. Así de simple. Vamos a refrescar y bueno, aquí vemos el cambio que dice Hello World. Entonces, este es el archivo HTML. Y al ser un archivo HTML, nosotros podemos hacer prácticamente cualquier cosa que hacemos en HTML. Es un código estándar. Por ejemplo, podríamos escribir un script. Aquí podríamos escribir una alerta. Podríamos escribir, por ejemplo, works. Guardamos. Vamos al navegador, refrescamos. Y como ves, él ejecuta todo código válido que un navegador puede entender. Y en realidad nosotros no vamos a utilizar estas características, pero al menos hemos entendido un poco más de cómo enviar archivos. Ahora, cuando empezamos nuestro proyecto, yo había utilizado un módulo llamado EJS. Este módulo EJS es para que nosotros podamos extender la funcionalidad del HTML. Extender la funcionalidad significa de que aquí adentro vamos a tener la capacidad de tener variables, la capacidad de tener condicionales, bucles y funciones. Y luego todo eso será convertido a puro HTML, así que el navegador no se tiene que preocupar de nada porque al final todo será código válido. Entonces, para probarlo simplemente vamos a... Por ahora dejar este index.html como está, pero vamos a ir en el index.js y aquí en las configuraciones vamos a cambiar alguna cosa. Vamos a decir algo como esto: app.set viewEngine. ¿Qué es esto de viewEngine? O motor de vista, o motor de plantilla. El motor de la vista es simplemente para decirle qué motor de plantillas vamos a utilizar. En este caso yo voy a utilizar AJS. Y no necesito importarlo. La razón de esto, de por qué yo no necesito importarlo, es porque por lo general Express tiene una integración con AJS. Entonces, al ser un motor de plantilla que él ya conoce, yo no necesito requerir el módulo y luego instanciarlo. De hecho, si ahora cambiamos, vamos a ir ahí a guardar esto y cambiamos algo del HTML, esto va a seguir funcionando. Vamos a ir al navegador. Esto va a seguir funcionando porque en las rutas nosotros seguimos diciéndole que vamos a enviar ese index.html. Pero ahora nosotros ya no vamos a enviar el archivo, sino vamos a utilizar el motor de plantillas. Y vamos a hacer algunos cambios. En index.html voy a cambiar el nombre index.html por index.ejs. Con esto lo que estoy haciendo es decirle que este archivo tendrá que ser procesado. Tendrá que ser procesado por el motor de plantillas EJS para luego convertirse en un HTML. Ya que aquí, por ejemplo, yo puedo decir Hello World y luego yo podría ejecutar código de JavaScript
o sintaxis nueva de HTML. Esta sintaxis te provee AJS y tienes que utilizar los siguientes caracteres. Por ejemplo, mayor, porcentaje, porcentaje menor. Lo que hace esto es simplemente que aquí adentro nosotros podemos ejecutar más código. Código que en HTML básico no es válido, pero utilizando este motor de plantillas nosotros podemos tener nueva funcionalidad. Por ejemplo, podríamos tener aquí una suma de JavaScript. Guardamos. Y si queremos enviar esta vista por la pantalla del navegador, ahora en lugar de decirle res.sendFile, vamos a decirle res.render. ¿Y qué archivo queremos enviar? Queremos enviar el archivo index.ajs. Entonces le decimos index.ajs. Incluso no es necesario que le demos la extensión ajs porque ya lo hemos configurado. Entonces, al decir render, él sabe que estamos utilizando la extensión EJS. Además de esto, vamos a tener un pequeño asunto. De hecho, si guardamos y vamos al navegador y lo vemos, me da un error muy parecido a cuando estaba enviando el archivo HTML, que me dice no se puede encontrar el archivo index. La razón es que, por lo general, Node sabe en dónde está esa carpeta views. Él lo sabe, pero en mi estructura de proyecto es algo distinta. Mi estructura de proyecto está todo dentro de una carpeta src, entonces al estar dentro de esa carpeta, ahora Node ya no sabe en dónde está esa carpeta views. Es por eso que voy a configurar o voy a decirle en dónde está esta ruta, en dónde está la carpeta. Voy a decirle app.set views. Y aquí voy a darle la dirección, por ejemplo, path.join. Muy similar a lo que hicimos con el sendFile. Y aquí voy a concatenarlo con views. En otras palabras le estoy diciendo, voy a configurar las views. La carpeta views está en esta dirección, en esta carpeta de aquí. Así de simple, si guardo ahora y voy a mi pantalla y refresco, obtengo Hello World 10. La razón es que en index.ajs estoy haciendo una operación a través de este motor de plantillas y esto luego se transforma en un número 10. Pero podría ejecutar cualquier código de JavaScript, por ejemplo un código de new date, por ejemplo, para obtener una fecha en JavaScript, o cualquier otro código. Al final, lo que estoy haciendo aquí no es más que ejecutar código de JavaScript, pero luego todo esto se transforma en puro HTML. De hecho te lo puedo mostrar. Guardo, refresco, obtengo Hello World 10. Y si veo el código fuente, con clic derecho ver código fuente de la página, observa que es simplemente un texto. No hay código raro, no hay ningún código de JS, no hay ningún código de un porcentaje o todo esto, porque el servidor lo cambia. El servidor al momento de enviarlo lo procesa y devuelve algo estándar, algo que el navegador ni se tiene que enterar. Y es así como funcionan los motores de plantillas. Y es lo que vamos a utilizar el día de hoy. ¿Por qué estamos utilizando este motor? Por la siguiente razón. Por ejemplo, en el index EJS o el index EJS, nosotros queremos enviar, supongamos, una especie de variable. Supongamos que tenemos una base de datos y queremos enviarle esos datos desde el servidor a la vista EJS para que los pueda pintar, para que los muestre en una interfaz, en una tabla, etc. Vamos a hacer una prueba. Vamos a colocar aquí una coma y vamos a colocar un objeto. Este objeto le vamos a colocar un título. Este es el nombre como de una variable. Nuestra variable título va a tener el valor de, por ejemplo, un string que diga first website. Entonces aquí tenemos un dato que le estamos pasando a esta vista. Debes tomarlo así. ¿Cómo puedo mostrar este dato title que tiene como valor first website en pantalla? Pues tengo que ir a mi vista y voy a utilizar esta sintaxis exactamente. Por ejemplo, quiero ver este valor en el título de mi página. Pues aquí voy a cambiar esto de aquí y voy a decir mayor, porcentaje, porcentaje menor, y aquí voy a decir igual, y voy a darle el nombre de la variable, que se llama title, ya que title es lo que le estoy pasando. Y si guardo y voy a mi página y refresco, vemos first website. De hecho, aquí también lo vamos a ver, porque aquí estamos viendo el título. Esto es lo que le estamos pasando desde el servidor al navegador. Y de nuevo al final el navegador ni se entera, el navegador simplemente lo que pinta es HTML. Entonces ya tenemos un poco una idea de cómo funcionan las vistas en Node.js utilizando estos motores de plantillas. Y por lo general hay muchos motores de plantillas, no solamente está JS, está Jade, está Handlebars, está Pug, hay muchos más. De hecho, incluso también podrías crear tu propio motor de plantillas con tus propias reglas, etc. Otro asunto además de todo esto, de los motores y cómo vamos a estar enviando vistas al navegador, es que en este momento nuestro código está pequeño
y es bastante simple entenderlo en un solo archivo. Pero cuando crezca va a ser mucho más difícil leer todo el código desde un solo archivo. Es por eso que se separa, es muy común que se separen los distintas partes de una aplicación y de esta manera ayuda al mantenimiento. Por ejemplo, vamos a ir en la carpeta src y vamos a crear un archivo llamado routes. O mucho mejor, vamos a crear una carpeta llamada routes y adentro vamos a crear un archivo llamado index.js. Entonces, dentro de esta carpeta routes tenemos otro archivo llamado index.js, pero este index es para las rutas. ¿Por qué no se confunde con este otro archivo? Porque está en una carpeta distinta, es así de sencillo. Entonces, vamos a mover nuestra ruta de aquí, desde index.js, al archivo index.js que está dentro de la carpeta routes. Lo siento porque tenga el mismo nombre, pero esto es bastante válido también. Entonces, aquí tenemos nuestra ruta, pero esto no va a funcionar por una sencilla razón. En este archivo yo no tengo ninguna variable pp. Y además ahora index.js ya no tiene esa ruta. Tengo que importar este archivo dentro de aquí. Entonces para hacerlo es muy sencillo. Simplemente decimos requiero o require express y lo voy a guardar en una constante llamada express. ¿Por qué estoy requiriendo express? Ya he creado un servidor. Lo estoy requiriendo porque ahora voy a utilizar otro módulo de express llamado router. Este módulo sirve para que nosotros podamos crear múltiples rutas y mantenerlas en archivos por separados. Por ejemplo, este express router lo voy a guardar en una constante llamada router. Y este router es el encargado de crear las rutas. Entonces ahora yo digo router.get en vez de app.get. Y es lo que voy a exportar. Digo module.export router. Entonces, este código y este código es simplemente para yo poder crear mis rutas aquí adentro de este archivo. Y ahora, como ya tengo mis rutas, puedo importarlas desde mi archivo principal. Puedo decir requiero desde la carpeta routes el archivo index. Y como te había mencionado anteriormente, no es necesario incluso que llame el archivo index porque por defecto Node llama a la carpeta, o perdón, dentro de la carpeta llama el archivo index.js. Entonces, yo aquí, en lugar de colocarle toda la ruta, simplemente le coloco el nombre de la carpeta. También podrías hacer route/index y va a funcionar perfectamente. Ahora, con esto tenemos nuestra ruta, pero queremos utilizarla. Para hacerlo tenemos que decir app.use y adentro darle la ruta, de esta manera. Otra manera también es cortando esto y creándolo en una constante por separado. Por ejemplo, hacer algo como esto. Lo guardo en una constante y le digo, por ejemplo, index route. Y este index route se lo paso a la ruta y es exactamente lo mismo. Pero en mi caso no me gusta hacer todo eso porque es una línea de código más que al final no ayuda a entender mucho mejor el código, simplemente hace que tu código sea más verboso. Entonces de frente, directamente aquí yo utilizo el requiero desde la carpeta routes, el archivo index. Esto es mucho más simple de entenderlo. Entonces, en otras palabras, antes teníamos nuestra ruta aquí, ahora todas nuestras rutas estarán en un archivo por separado que podemos ir escribiendo aquí múltiples rutas y al final todas serán importadas en una sola línea de código. Como ves, ahora mi código está un poco más entendible. Vamos a refrescar el navegador y sigue funcionando tal cual. La razón es que no hemos hecho ningún cambio lógico, tan solo estamos ordenando el código. Muy bien, ¿para qué sirve esto? Pues luego, por ejemplo, si yo quiero otra ruta, por ejemplo /about, pues obtengo un error, porque esa ruta no existe obviamente en mi servidor. O por ejemplo quiero un /contact, de la misma manera, no existe en el servidor. Entonces es por eso que nosotros tenemos que crear nuestras rutas. Copiamos esto de aquí, pegamos y vamos a decir que la ruta que va a procesar el servidor o la ruta que el servidor ahora puede escuchar se llama contact. Y aquí adentro vamos a decirle qué es lo que queremos que haga cuando un usuario entre a esta ruta. Pues vamos a crear otra vista. Aquí vamos a decir crea una vista llamada contact.html. Bueno, .js. También podría ser un HTML, pero recuerda que estamos utilizando un motor de plantilla. Y vamos a decirle res.render contact. Y también le vamos a pasar un título. Vamos a decirle contact page por ahora. Vamos a guardarlo. Y en contact no tenemos nada. Por ahora simplemente quiero mostrar en un h1 este valor que está obteniendo desde AES. Quiero mostrar el título en un h1. Vamos a probarlo. Vamos a ir localhost 3000. Tenemos el hello world 10. Vamos a ir a contact. Y tenemos ahora la vista de contact. Es decir, que por cada vez que quieras tener una página, tienes que agregar una ruta. Y de esta manera vas a tener múltiples páginas. Cada una hace algo distinto, dependiendo de lo que programes o dependiendo de lo que quieres que haga.
Muy bien, entonces ya tenemos nuestras rutas, ya estamos listos para poder empezar a crear nuestra aplicación. Entonces vamos a ir aquí en index.js y antes de empezar a escribirlo voy a comentarte algo que no es importante, pero quizás te pueda ayudar a entender mejor el código. El que nosotros estemos utilizando una extensión .js no significa que tiene que utilizar directamente este nombre. Nosotros podríamos cambiarlo a cualquier extensión. Por ejemplo, podríamos cambiarlo a una extensión .html. Y esto podría funcionar, pero tendremos que configurarlo. Y probablemente te dé igual o no, pero también se podría hacer. Vamos a ir en el index.js y vamos a hacer algo como esto. Vamos a decir aquí arriba, antes de JS, vamos a decir app.engine. Y vamos a decir, voy a utilizar la sintaxis HTML. O voy a utilizar los archivos HTML. Pero estos archivos HTML que voy a utilizar serán procesados por AJS. Tendrán la extensión .html, pero serán procesados por AJS. Entonces aquí yo digo, requiero AJS y voy a renderizarlos utilizando ese motor de plantillas. Entonces ahora nosotros vamos a hacer algo como esto. Vamos a cambiar este index.js por el nombre index.html. Y este contacts.js por el nombre contact.html. Y ahora desde index, desde nuestros archivos de rutas, de hecho voy a cerrarlo, desde la carpeta routes, el archivo index, voy a cambiar el nombre index por index.html y el nombre contact por contact.html. En otras palabras, lo que estoy haciendo aquí es simplemente diciéndole que cada vez que un usuario visite mi página principal, voy a enviar este index.html que tengo en views. Cada vez que un usuario visite mi página o la ruta contact, voy a enviarle esta vista llamada contact.html. Y adentro pues podemos seguir usando la misma funcionalidad de AJS. Como por ejemplo te había mencionado esta sintaxis de AJS, porque al final desde nuestro servidor está procesando esas sintaxis. Entonces todo funciona mucho mejor para nosotros. Podemos entender mucho mejor todo el código. Vamos a ir al navegador, vamos a refrescar. Y como ves no hay ningún cambio aparente. Todo sigue funcionando. Muy bien. Entonces ahora vamos a ir cambiando un poco más de nuestro código. Supongamos que queremos crear una página como la que te había mostrado. De hecho la vamos a hacer. ¿Qué necesito? Pues obviamente necesitaría una navegación. Por ejemplo, si voy a index.html, en lugar de mostrar simplemente un H1, quisiera una navegación con una etiqueta UL, con elementos LI, con una etiqueta A, y adentro tener, por ejemplo, una pestaña que diga index, luego copiar esto de aquí y tener otra pestaña. Bueno, voy a cerrar esto, se ha abierto de improviso. Por ejemplo, puedo tener otra pestaña. Vamos a copiar esto de aquí. Puedo tener otra pestaña que diga, por ejemplo, contact y me envía contact. Y esto no lo tienes que escribir, te lo estoy mostrando de manera rápida porque lo vamos a cambiar. Vamos a ir al navegador y refrescamos. Y esto es lo que hace nuestra vista. Por ejemplo, por nosotros, él navega entre múltiples páginas. Pero yo quisiera tener una vista un poco más estilizada, quisiera que luzca un poco mejor. Quizás quisiera un framework de CSS, quizás quisiera utilizar mis propios archivos de CSS. Puedo hacerlo también. Vamos a traernos un framework llamado Bootstrap. Vamos a ir al navegador y vamos a ir a getbootstrap.com. En getbootstrap.com vamos a ver una sección que dice Get Started o un botón que dice Get Started. Damos allí un clic y vamos a ver un enlace que dice CSS y otro enlace que dice JS. Estos son CDNs. Son, digamos, direcciones de internet que te permiten descargar Bootstrap cada vez que un usuario visita tu página. Ese podría ser el resumen. Hay otros asuntos, pero al menos con esta explicación puedes valerte para crear este sitio web del día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues copiar simplemente estos enlaces de aquí, este link que nos permite traer Bootstrap y esos enlaces de JavaScript que nos permiten tener la funcionalidad de Bootstrap. Entonces vamos a copiar este enlace primero, vamos a ir al código y aquí debajo del título vamos a decir un comentario, Bootstrap 4. Y adentro vamos a pegar ese enlace. Ahora así de simple tenemos Bootstrap. Si guardamos y vamos a nuestra página y refrescamos, puedes ver cómo ha cambiado los estilos, porque por defecto Bootstrap tiene algunos estilos que alteran apenas agregas el código de CSS. Entonces yo quisiera tener una navegación. ¿Cómo podría hacer eso? Pues simplemente voy a mi navegador, voy aquí en esta barra de búsqueda o también podría buscarlo aquí en Components. Y aquí vas a encontrar una navegación que dice Navbar o vas a encontrar una sección que dice Navbar. Aquí hay múltiples navegaciones.
Podrías utilizar la que tú gustes para tu proyecto, para cualquier tipo de sitio web. Yo voy a utilizar una muy sencilla, pero que a su vez es responsive. Que podría ser esta de aquí. Esta funciona perfectamente. Entonces vamos a copiar este de aquí, que se llama nav simplemente. Copiamos este de aquí. Vamos al código y lo pegamos en lugar de mi navegación que había creado. Y automáticamente tengo una navegación. Sé que luce bastante desordenado o no luce, digamos, de una manera bastante simple de poder leer, pero podemos arreglarlo. Para hacerlo, simplemente vamos a seleccionarlo y, bueno, toda la navegación y vamos a seleccionar o vamos a presionar las teclas Control K, Control V. Perdón, Control K y Control F. Esto lo que hace es formatear el código de HTML y viene por defecto cuando se trabaja con, digamos, código de HTML. Simplemente lo seleccionas todo, presionas Control K, Control F y observa que automáticamente todo se ordena. Luego también podrías instalar otros plugins en donde lo acomoda mucho mejor, pero al menos con esto funciona. Entonces con esto vamos a ir cambiando algunas cosas, como por ejemplo, aquí la navegación tiene un título. De hecho vamos a guardarlo y ver cómo queda. Vamos a guardarlo, vamos a ir al navegador, refrescamos. Y esta es la navegación. Voy a cambiar este título de aquí por el título que me está dando el backend. Voy a copiar este de aquí, lo pego aquí. Y voy a cambiar el color de la navegación a un color oscuro, que sea Navbar Dark, BG Dark. Esto es simplemente para cambiarle a un color negro. Guardamos, refrescamos y ahí está. Ahora la navegación quisiera que esté a la derecha. Simplemente le agregamos una clase al Navbar Nav, que sea UL, bueno, es M margin left auto. Guardamos, refrescamos y se va a la derecha. La navegación está muy pegada hacia los bordes del navegador, entonces voy a agregarle un espaciado. Para hacerlo, todo el contenido del nav, es decir, todo lo que está dentro del nav, voy a cortarlo antes de que termine el nav y voy a colocarlos dentro de un container. Y adentro pego el código. Al hacerlo, de hecho podría volver a seleccionarlo, Control K, Control F para que se ordene. Y al hacerlo, vamos a guardar y ver qué obtenemos. Vamos a refrescar. Y observa que ahora tenemos una especie de espaciado hacia los lados. No es necesario en sí, pero al menos nos va a ayudar para poder tener un poco más de orden al momento de ver el contenido. Muy bien, esto de aquí también nosotros podríamos cambiarlo. Por ejemplo, nosotros podríamos agregar nuestros propios iconos y nuestras propias fuentes de Google Fonts. Para hacerlo, vamos a hacer algo como esto. Vamos a buscar font-awesome.com. Y esta es una página, bueno, es una biblioteca en realidad. Bueno, así no se llama, vamos a escribirlo bien. Vamos a buscarlo directamente en Google. Font Awesome. Font Awesome. Ok, es todo junto, fontawesome.com. Esta página te provee una biblioteca de iconos. Es bastante conocida y si no la conocías simplemente le das aquí en donde dice How to Use. Y que te da una CDN. Simplemente lo copias. Y al igual que hicimos con Bootstrap, vamos a pegarlo aquí debajo. Vamos a decir un comentario que diga Font Awesome. Y debajo lo vamos a pegar. También de nuevo podríamos seleccionar todo el código, Control K, Control F y se formatea. Guardamos, vamos a ir a nuestro... Bueno, nuestro código no va a cambiar nada porque no estamos utilizando iconos, pero vamos a seleccionar un icono o vamos a colocar un icono al lado de cada pestaña. De esta manera nosotros podemos ver luego, por ejemplo, un pequeño iconito al lado. Entonces vamos a ir al código y en donde tenemos nuestras pestañas, que son estos LI de aquí, y cada LI tiene un enlace A, pues vamos a cambiarlo. Por ejemplo, aquí este primer enlace tiene un spam, lo quitamos. Y al lado de home vamos a colocar una etiqueta i de icon. Y una clase que haga referencia a Font Awesome. No es necesario que le coloques los mismos iconos que voy a utilizar, pero si quieres tener el mismo resultado, pues simplemente escribe Font Awesome fa-home. Y lo mismo para los otros enlaces. Por ejemplo, vamos a quitar este último, tan solo me voy a quedar con 3 pestañas. Vamos a colocar aquí About. Aquí vamos a colocar Contact. Y vamos a cambiar los iconos. Por ejemplo, al lado de About quiero un icono que diga, una clase que diga, por ejemplo, Font Awesome FA Building. Y aquí en Contact quiero otro icono que sea de un correo o de un email, que sea Font Awesome FA Envelope. Guardamos, vamos a nuestra página, refrescamos. Y automáticamente tenemos los iconos, así de simple. Ahora, cuando yo dé un clic en cada uno de estos enlaces, me está enviando a un numeral, que es la misma página que estás viendo aquí en pantalla. Pero recuerda que nosotros tenemos distintas URLs. Pues no hay ningún problema. Aquí en el href vamos a cambiarlo. Por ejemplo, si doy clic en Home, quiero que me envíe al slash o a la página inicial de mi aplicación. Si doy en About, quiero que me envíe a /about.
Y si doy aquí en contact, quiero que me envíe a /contact. De hecho, aquí esta ruta llamada /about no existe. Pero vamos a dejarlo por ahora simplemente con el numeral y dentro de unos segundos te explico por qué lo dejo así. Vamos a guardarlo, vamos a refrescar. Y ahora si damos un clic en Home, me envía Home. Si doy un clic en Contact, me envía Contact. Pero Contact no tiene la navegación. Entonces, ¿cómo podría darle la misma navegación a todas las páginas que quiero? Como Contact, por ejemplo. Pues quizás te estés dando la idea de simplemente copiar la navegación y pegarla en el otro lado. Es decir, copias esto de aquí, vienes aquí en Contact y lo pegas aquí arriba. Pero eso no es nada práctico en realidad. La razón de que no sea práctico es porque luego si tienes 10 páginas es muy difícil que los estés copiando todos esos pedazos de código a cada momento. Y luego si cambias algo vas a tener que actualizar todas las páginas también. Es por eso que los motores de plantillas tienen una característica llamada partials. Vamos a ir aquí dentro de BIOS y vamos a crear una carpeta llamada partials. No tiene que tener este nombre tampoco, pero es bastante descriptivo. Adentro vamos a crear un archivo llamado navigation.html. Este navigation.html va a tener tan solo la navegación. Vamos a ir en el index.html y vamos a cortar la navegación que acabamos de crear. Vamos a cortarla. Lo cortamos, así queda nuestro HTML en index. Y vamos a pegar esa navegación, ese nav dentro de este archivo navigation. Lo que estamos haciendo aquí es simplemente teniendo una porción de código que luego vamos a poder reutilizar en cualquier otro archivo. Por ejemplo, guardamos aquí, guardamos en HTML y guardamos en contact. Por ejemplo, yo quiero en index.html esa navegación, pues voy a utilizar sintaxis de AAS. Recuerda este mayor, porcentaje menor. Y voy a decir include, incluye, desde la carpeta partials el archivo navigation. Guardamos, bueno, navigation.html. Guardamos, y si vamos ahora al localhost 3000 y refrescamos, aún obtenemos esta navegación. Incluso cuando el index.html ya no tiene esa navegación. Pero gracias a esto lo que está haciendo es incluir toda esta porción de código en este lugar. Y lo mismo con contact. Contact también, por ejemplo, vamos a crear un HTML5. Y adentro tenía, por aquí creo que había un H1. Pues vamos a colocar aquí el título que tenía, por ejemplo, se llamaba contact page. Y aquí vamos a incluir la navegación. Vamos a decir include desde partials, desde la carpeta partials, el archivo navigation.html. Y aquí debajo, tan solo por prueba, luego lo vamos a cambiar, vamos a escribir un H3 que diga, bueno, en minúscula H3 que diga contact page. Guardamos, ya sé que está mal escrito, pero para ahorrar tiempo. Vamos a ir a contact. Y por ejemplo en contact pasa algo. En contact estamos obteniendo la navegación, pero no los estilos, no está estilizado. La razón es que en index.html no solamente teníamos la navegación, sino también teníamos los CDNs de Bootstrap y Font Awesome. Entonces, esta es otra porción de código, este es otro pedazo de código que también necesitamos poder incluir en todos los archivos. Entonces vamos a hacer una jugada muy similar. Vamos a cortarlos y vamos a crear otro archivo que se llame head.html. Y vamos a pegarlo. Y este archivo también lo vamos a incluir, pero este va en la cabeza. Entonces vamos a decir include desde partials el archivo head.html. Y esto vamos a repetirlo también en cualquier otro archivo que queramos tener, tanto Bootstrap como Font Awesome. Por ejemplo, en contact. En contact también debajo del título vamos a decir incluye tanto desde la carpeta partials el archivo head.html. Entonces ahora sí vamos a tener nuestra navegación. Vamos a volver a localhost 3000. Nuestra navegación funciona. Vamos a contact. Y nuestra navegación también está con el contenido de contact. Es decir que ahora estamos reutilizando porciones de código para evitar reescribirlas. Y si cambiamos por ejemplo nuestra navegación, pues no vamos a tener que hacer nada porque el resto de archivos están leyendo la misma porción de código. Entonces esto hace muy sencillo para mí desarrollar mi código utilizando distintas partes. Esta es la manera de desacoplar una aplicación, por así decirlo. Entonces, por ahora al menos ya tenemos nuestro index.html de esta manera, con una navegación. Ahora, no es lo único que necesito. Recuerda que también te había mostrado, de hecho si vamos al código, ya tenemos la navegación, pero tiene una fuente distinta. Y también tiene un logotipo, una cabecera y una sección y un footer. Vamos a agregarlo de una manera bastante sencilla. Primero necesito esta fuente. No recuerdo honestamente cuál es la fuente, pero no hay ningún problema porque tengo el código aquí. Así que simplemente voy src, en el archivo views, en el archivo partials head.
y estaba utilizando una fuente de Google llamada, aquí está la fuente llamada Spicy Rice. Vamos a buscarla, vamos a decir Google Fonts Spicy, creo que por aquí la debo tener. Vamos a buscarlo, Google Fonts Spicy, vamos a colocarle Spicy Rice, es así, aquí está, Spicy Rice. Vamos a dar un clic en Google Fonts. Eso lo que me va a permitir es seleccionar la fuente. Aquí está, vamos a copiarlo, me da una CDN, copio, voy al código. Y recuerda que todas las CDNs ahora están dentro de este partial head. Entonces aquí voy a colocar antes de Font Awesome o después, no hay ningún problema. Vamos a colocar Google Fonts. Y debajo la CDN. Ahora ya tengo la CDN, pero no la estoy utilizando. Para hacerlo es muy simple, voy a ir aquí en mi código de index.html. Y aquí debajo podría crear un estilo, por ejemplo, que diga para el cuerpo, vamos a utilizar el cuerpo. Y vamos a pegar, o vamos a utilizar en todo el cuerpo esta sintaxis llamada Font Family Spicy Rice. Vamos a ir al código y refrescamos. Y no vemos ningún cambio, vamos a ver por qué. Vamos a tratar de leer por qué no aplica los cambios. Probablemente es porque este pedazo de código lo está alterando por Bootstrap. O porque quizás no lo está cargando correctamente. Vamos a ver, vamos a dar clic derecho, ver el código fuente de la página. Aquí está el pedazo de código Spicy Rice, pero no está el código del style. Vamos a ver por qué. Este es el index.html, el partial head. Ah, claro, es porque nosotros estamos en contact page y lo he agregado en index.html. Entonces aquí está el código. Y luce bastante similar, pero si voy a contact page, como ves, no está la fuente de Google. Entonces también quisiera que se aplique. Es decir, que voy a utilizar un archivo de CSS que va a ser importado en todas las vistas. Para hacer eso simplemente tengo que tener una carpeta pública o una carpeta que pueda ser accedida desde todos estos archivos. A esto se le conoce como los archivos estáticos. Para hacerlo vamos a tener que configurar una carpeta desde nuestro servidor. Vamos a crear una carpeta nueva llamada public. Nueva carpeta llamada public dentro de src. De hecho aquí he creado un archivo así random, voy a eliminarlo. Y vamos a ir dentro del index.js y aquí en static files voy a decir algo como esto. app.use express.static y le voy a dar la dirección de donde está esta carpeta public. Y voy a hacer lo que ya hemos venido haciendo desde que empezó prácticamente el video, de utilizar el módulo path. Es decir, vamos a decirle path.join dirname y unirlo con la carpeta public. Es decir que te estoy dando la dirección de la carpeta public al módulo de static de Express. Lo que hace esto es publicar esta carpeta public desde el navegador. Es decir, cualquier archivo que yo cree aquí va a ser accesible o va a poder ser accedido desde el navegador. Aquí podríamos colocar imágenes, fuentes, logotipos, iconos, videos, documentos PDF, cualquier archivo que el navegador pueda acceder a él, que lo pueda pedir y lo pueda obtener. En este caso yo lo voy a utilizar para colocar mi carpeta de CSS y adentro mi archivo main.css que tendrá todos los estilos de mis páginas. Y aquí es donde yo voy a decirle o voy a estilizar mi código. Por ejemplo, para probarlo voy a decir body y aquí voy a decir background de color negro y un color del texto blanco. Es simplemente para prueba, lo vamos a cambiar obviamente. Entonces desde el index.html yo quisiera tenerlo accesible, pero también desde el contact. Entonces no hay ningún problema, ya que los dos están importando el head, simplemente lo agrego al head. Y para importarlo vamos a hacer algo como esto. Vamos a decir, aquí vamos a escribir nuestro comentario que diga custom CSS, CSS personalizado, etc. Aquí vamos a decir, voy a crear una etiqueta link que voy a importar desde la carpeta no public. Yo sé que te he dicho que la carpeta public es la que tiene accesible al navegador, pero no necesito darle el nombre de la carpeta, simplemente directamente lo que está dentro. Entonces le digo, desde la carpeta CSS quiero el archivo main CSS. Entonces directamente digo, desde la carpeta CSS quiero el archivo main.css. Entonces el navegador en realidad no sabe que se llama la carpeta public. Tú puedes pedir todo lo que está dentro directamente, sin llamar a la carpeta public. Y quedaría así. Vamos a probarlo. Refrescamos. Y esto es lo que estamos obteniendo. Y observa que tanto la página home como contact están obteniendo los mismos estilos. En este caso yo no quisiera tener un color oscuro de fondo, así que vamos a ir en main CSS y vamos a cambiar los estilos. Por ejemplo, tú podrías luego alterarlo, quizás podrías utilizar hasta un preprocesador como SAS o LESS, pero en este caso vamos a mantenerlo lo más sencillo posible. Así que por ahora voy a colocarle un background de un color
De hecho voy a utilizar una página que me provee colores bastante buenos. Vamos a ir a CSS Grid. Bueno, no se llama CSS Grid, se llama UI Gradients. Aquí está, CSS UI Gradients. Esta página nos provee un degradado, fondos de degradado que están escritos con CSS. En mi caso yo he utilizado, en realidad no recuerdo qué color de fondo he utilizado, pero al menos tengo el código en GitHub para que lo puedas ver. En realidad hay múltiples colores. Vamos a probar cualquiera de estos y si acertamos, pues, es decir, si elegimos el mismo color, pues está bien, o cualquier otro que te guste, elige cualquiera. Voy a escoger este de aquí, que dice Clear Sky. Vamos a ir aquí en esta opción que dice Get CSS y nos da el CSS para poder nosotros evitar escribir nuestro propio background y que tiene efectos de degradado. Incluso tiene también soporte para tanto Chrome como para Safari y para otros navegadores antiguos. Entonces vamos a seleccionarlo o vamos a dar un clic aquí en clic para copiar y ya se ha copiado todo el código. Vamos a ir en nuestro código de body, pegamos, vamos a ordenarlo un poco, vamos a simplemente pegarlo aquí debajo. Para ordenarlo simplemente le das un espaciado y ya está. Guardamos, vamos a ir a nuestra página, refrescamos y aquí obtenemos esto. Estamos obteniendo simplemente el fondo con un color degradado. Observa que no es un color azul. Pero así de rápido ya tenemos un fondo que se aplica tanto al contact como a la página principal. Aquí yo tenía una especie de imagen. Entonces voy a ir de nuevo a mi página de GitHub, al repositorio de código. No te preocupes, no tienes que memorizar esta URL, te lo voy a dejar en la descripción. Y voy a traerme la imagen. Voy a ir a src, voy a ir a la carpeta views, bueno, carpeta public. La carpeta public y adentro de la carpeta img está el logotipo que voy a utilizar. Puedes cambiarlo también, no hay ningún problema. Para guardarlo simplemente das un clic derecho en la imagen, guardar imagen como, vas a la carpeta, vas dentro de la carpeta public y puedes crear una carpeta aquí adentro llamada img y pegas la imagen que quieres adentro. En el caso, ese es el logotipo de PewDiePie, por ejemplo, y aquí puedes colocar cualquier otro logotipo, yo tan solo lo estoy utilizando de prueba. Vamos a guardarlo. Y ahora desde nuestro código, dentro de la carpeta public, tenemos otra carpeta llamada img y adentro está un logotipo. Muy bien, entonces vamos a utilizarlo dentro de nuestro índice HTML. Para hacerlo, vamos a ir aquí debajo de la navegación y vamos a crear nuestras etiquetas de HTML que nos permitan entender un poco mejor cómo vamos a crear, por ejemplo, la cabecera, cómo podamos crear secciones o artículos, etc. En este caso yo voy a crear un header. Y este header lo vamos a estilizar utilizando las clases de Bootstrap, porque Bootstrap no solamente sirve para tener navegaciones, sino para tener otros componentes. Entonces, dentro del header voy a decir una clase que sea una fila para poder dividirlo. Y de hecho, esto de aquí, para que funcione, voy a colocarlo dentro de un container, que es para que se centre el contenido. Una vez está centrado, dentro del header voy a colocar una imagen que... Bueno, un div primero, que sea un call-lg12, es decir, que ocupe todo el ancho posible y que la imagen esté centrada. Y adentro voy a colocar la imagen. La imagen proviene desde la carpeta img, no tengo que decir la carpeta public como te mencioné, sino directamente la carpeta img y el logotipo puts-logo.png. Entonces le digo desde la carpeta img el logotipo puts-logo.png. Y con esto tengo la imagen, luego podría colocarle un texto alternativo, Puts Logo por ejemplo, guardamos, vamos al código y vamos a First Website y refrescamos y allí tenemos la imagen. Ahora, aparte de esto también tenemos, de hecho si vemos cómo queda la página finalmente, debajo tenemos una especie de sección en donde tenemos un texto a la derecha y un logotipo. Este logotipo es de hecho una fuente de Font Awesome y aquí debajo un footer, pues podemos terminarlo directamente. Vamos a ir a nuestro código, debajo del container vamos a hacer algo como esto, vamos a decirle un comentario que diga section 1 y debajo vamos a crear otra sección, un section. De hecho primero podríamos crear el contenedor y en este caso voy a crear un container fluid. Este container fluid, este será para el about de mi página, entonces voy a colocarle un ID llamado about. Y aquí debajo voy a colocarle, por ejemplo, una fila para dividir el contenido. Aquí adentro voy a hacer que sea de un color oscuro, un beige dark. Y luego le voy a dar también el texto de color blanco, un text white. Y también un padding de 5, además de que todo el texto esté centrado. Son muchas clases de Bootstrap, pero con esto vamos a utilizarlo muy rápido. Vamos a colocar un call md6 dos veces
porque vamos a tener columnas de 12, entonces al colocar 6 columnas y 6 columnas vamos a dividir el contenido a la mitad. Y adentro pues vamos a tener en la primera mitad de la pantalla un icono de Font Awesome que sea de YouTube, que diga FA-YouTube. Esta es una clase de Font Awesome para tener este icono de logotipo de YouTube. Y como quisiera que sea un poco más grande, voy a decirle FA por 10. Entonces esto va a aumentar el tamaño del icono. Guardamos, vamos a refrescar. Y en este caso obtenemos el icono automáticamente. Al lado voy a colocar el texto. Entonces voy a colocar aquí en la otra columna un H3 que diga, por ejemplo, damos subscribe YouTube channel o damos subscribe youtuber. Debajo vamos a colocar la etiqueta P y vamos a colocarle un texto loren, un loren de 30 por ejemplo. Guardamos, vamos al párrafo, refrescamos y así de rápido ya tenemos nuestra sección. En cuanto al footer, es tan solo una línea de código. Ahora, otro asunto es que el footer se repite al igual que la navegación, es decir, si voy a contact, debería tener la navegación como también el footer. Entonces para agregarlo vamos a incluirlo en un partial por separado. De esta manera, si luego cambiamos algo en el footer, también se repite. Entonces vamos a ir en el código, vamos a ir aquí en partials y vamos a crear uno más llamado, nuevo archivo llamado footer.html. Bueno, HTML, vamos a cambiar el nombre, HTML. Y adentro vamos a crear simplemente una especie de div con una especie de separación o centrado. Entonces vamos a decir footer. Y adentro vamos a colocarle una clase que diga bglight text center padding de 2. Y adentro una etiqueta p que diga, por ejemplo, Puts 2018 copy. Este símbolo de copy. Y aquí vamos a colocarle una clase h3 para que luce como un título. Aunque sea una etiqueta p, va a lucir como un título h3. Vamos a la página, refrescamos. Y en este caso no lo vemos porque no estamos importando este pedazo de código. Vamos a ir en HTML, index.html. Y aquí debajo vamos a decir, voy a incluir desde partials el archivo footer.html. Guardamos, refrescamos. Y aquí está ahora el footer como la navegación. Y así de rápido hemos terminado con nuestro index. Ahora, si voy a contact, en contact no tengo ese footer, pues también vamos a importarlo. Vamos a ir en contact HTML, debajo del contenido vamos a decir, de hecho podríamos copiar esto, pegamos y aquí cambiamos navigation por footer. Guardamos, vamos a la página y el footer aparece elevado. La razón es que no hay contenido aquí, entonces el footer aparece prácticamente al lado. Podrías colocarle un alto a este espacio que está aquí arriba o colocar otros efectos de CSS para colocar el footer siempre abajo. Pero vamos a rellenar el contenido para que podamos finalizar. Si es una página de contacto, aquí tendría bastante sentido que fuera un formulario, por ejemplo. No voy a hacer funcionar el formulario en este video porque ya sería mucho más largo, pero planeo hacerlo en próximos videos. Al menos por ahora vamos a dejarlo estilizado. Vamos a terminarlo. Vamos a crear aquí un container. Vamos a crear aquí, bueno, de hecho con un padding de 5. Y aquí adentro una fila de un row con un call md de 4 para que ocupe 4 columnas, pero voy a darle una separación de 4 también para que esté centrado este formulario. Este formulario estará dentro de una tarjeta y esa tarjeta, vamos a colocarla aquí, esta tarjeta tendrá dos secciones, una cabecera, un card header y tendrá otra sección llamada un card body. En el card header vamos a colocarle simplemente un h3 que sea para el contacto que diga un título, por ejemplo, contáctame. Y vamos a colocarle un fondo a este título, un BG Dark, un fondo oscuro, con un texto blanco, un text white y el texto centrado, un text center. En cuanto al card body, vamos a colocarle un formulario que no tendrá que apuntar a ningún lado, pero tendrá dentro inputs y tendrá separaciones. Es decir, vamos a colocar un form group, adentro vamos a colocarle un input de tipo form control. Y con esto tendríamos funcionando nuestro input estilizado. Pero vamos a crearle un placeholder que es un texto que va dentro del input y que diga email. Con esto tenemos un formulario o una entrada del formulario y vamos a copiarlo una vez más. O también podríamos reescribirlo, no hay ningún problema. Form group, adentro, en este caso, para el mensaje vamos a utilizar un text area en lugar de un input. El text area lo podríamos dejar así. El name no lo necesito el name, pero sí le voy a agregar la clase form control para que se estilice también este text area. Y también un placeholder que diga, por ejemplo, message.
Muy bien, entonces luego finalmente un botón para que se pueda enviar el formulario supuestamente. Entonces le digo un button que sea aquí adentro save o send, en este caso send message. Y vamos a darle una clase que diga btn primary. Y vamos a darle un btn block para que ocupe todo el ancho posible. Guardamos, refrescamos y allí tenemos nuestro formulario. Así de rápido. Ahora sí vamos a... Bueno, aquí aparece contact page cuando no debería ser contact page. Vamos a ir a navigation y vamos a arreglarlo. La navegación no lo vamos a cambiar dependiendo de la variable. Vamos a dejarle un título fijo. Vamos a decirle node first app. Pero el enlace también se va a mantener al inicio de nuestra aplicación, es decir, al slash. Esto lo que hará es que cada vez que nosotros naveguemos a cualquier página se va a seguir manteniendo igual. Y me envía siempre al inicio de la página. Entonces, así es como hemos terminado nuestro sitio web. Está finalizado, pero para agregarle un plus voy a colocarle una biblioteca de animación. Es muy rápido hacerlo y es bastante sencillo. Hay una biblioteca que se llama Animate CSS. Esta biblioteca sirve para que nosotros podamos agregar ese tipo de efectos a cualquier elemento HTML, cualquier efecto de estos. En este caso, para agregarlo simplemente vamos a ir a donde dice View on GitHub. Y si bajamos un poco, vamos a ver una CDN. Esta CDN es la que quiero agregar. ¿Y a dónde lo voy a agregar? Pues a la cabeza, en donde están los demás enlaces, las demás CDNs. Y antes del custom CSS voy a decir CSS Animate o Animate CSS. Y debajo pego el enlace. Ahora ya tengo Animate CSS y puedo utilizar animaciones. ¿Cómo se utilizan las animaciones? Muy simple. Simplemente tengo que agregar una clase llamada Animate y al lado la animación que quiero. Hay distintos nombres para cada animación. Me explico, vamos a ir al elemento que queremos animar. En este caso, por ejemplo, voy a cerrar todo esto. Quiero animar desde el index.html la imagen, el logotipo. Pues simplemente le agrego una clase, le digo class y le digo, por ejemplo, animated y luego el nombre o el tipo de animación que quiero. Por ejemplo, en mi caso quisiera una animación en donde el logotipo crezca un poco y luego vuelva a su estado normal. Entonces vamos a agregarle un efecto llamado bounce in. Esta es una clase que luego puedes cambiar. Aquí hay distintas clases como ves. Yo he utilizado bounce in, pero puedes cambiarlas. Aquí hay otros más. Muy bien, vamos a verlo. Vamos a ir al navegador, vamos a refrescar. Y este es el efecto. Apenas entramos al sitio, produce ese efecto. Entonces en Contact también quisiera que la tarjeta tenga una animación. También es muy simple hacerlo. Simplemente vamos a ir a nuestro código. Vamos en el contacto. Contact HTML. Y la tarjeta vamos a agregarle aquí Animated. Y luego el nombre de la animación. Vamos a cambiar la animación aquí. Vamos a utilizar una animación llamada Flip X. Bueno, Flip in Y. Esto lo que hace es que gire. Entonces, si voy a el inicio, tengo la animación para mi logo. Si voy a Contact, el formulario también se anima. Y así de rápido es como hemos estilizado y finalizado un sitio web. Ahora, con esto está funcionando, ya lo tenemos. Incluso, si vamos en un tamaño móvil, debido a que estamos utilizando Bootstrap, pues esto va a funcionar igual. De hecho, vamos a cambiar el tamaño aquí a un tamaño de dispositivo móvil. Y observa que automáticamente el contenido se ajusta, simplemente porque de nuevo estamos utilizando digamos, las grillas de Bootstrap. Ahora, falta que funcione esta navegación. En realidad no es un asunto tan importante, pero vamos a ir a getbootstrap.com. Y me faltó agregar algo. En las CDNs yo tan solo agregué el CSS, pero me faltó agregar los JS de Bootstrap. Lo tenemos que agregar para que funcione la navegación. Entonces copiamos, vamos al código. Y por lo general los JavaScript siempre van al último. Entonces, lo que voy a hacer es que en footer, arriba de footer debajo de footer voy a pegar estos scripts. Voy a colocar aquí scripts. La razón de que lo haga de esta manera es porque este footer está importado por todas las páginas también, al igual que la navegación. Y cada vez que importen el footer van a importar también estos scripts. Entonces, de esta manera estos scripts son necesarios para que se ejecute Bootstrap correctamente. Vamos a probarlo. Vamos a ir en First Website. Refrescamos. Y ahora si damos un clic en la navegación, esta funciona. Y me envía a distintas partes, en Contact por ejemplo. Y aquí me he acordado de una parte que me ha faltado. Cada vez que doy un clic en About, quiero que me envíe a esta sección de aquí. Y es por eso que cuando estábamos desarrollando le coloqué a ese About un ID. Es decir, a ese contenedor o a ese container le coloqué un ID About. Para ir allí simplemente le digo desde Navigation,
le digo en donde está el enlace, un slash numeral about. Esto es como decirle, en la página principal ve al ID about. Y vamos a guardarlo. Es decir, cada vez que doy un clic aquí, por ejemplo en about, me va a enviar a la página principal y me va a enviar about. En este caso tengo que reiniciarlo. Ahora sí, about. Si voy a contact y si luego presiono about, me va a enviar a la página principal y a esta sección about. Y es así como funciona. Entonces, ahora sí ya está terminado nuestro proyecto. Finalmente, vamos a entrar en la última sección que es para el despliegue de este sitio. Es muy sencillo. Muy bien, ahora vamos a desplegar nuestra aplicación. Para hacerlo voy a utilizar un servicio que probablemente no conoces mucho, pero que sí sirve para crear aplicaciones reales. Y esta empresa está bastante actualizada en lo que es desarrollo web. En este caso vamos a utilizar una herramienta de una empresa llamada Seid, que nos permite desplegar aplicaciones utilizando servidores prácticamente configurados, simplemente para que nosotros subamos el código y todo funciona. Este servidor o esta manera de poder publicar nuestra aplicación se le conoce como Now. Es un paquete de Node, es lo más fácil que podemos utilizar. Instalamos un paquete de Node, luego ejecutamos el comando y automáticamente nuestra aplicación sube a sus servidores y luego nosotros podemos configurar, podemos cambiar el dominio, podemos configurar el dominio y todo aquello. En este caso es gratuito probarlo, así que es por eso que le he decidido mostrártelo en este video. También hay otros servicios como Heroku, pero ya lo he mostrado en otros videos, así que he decidido utilizar este para que conozcas otro servicio más. Entonces vamos a instalar este paquete. Como es un paquete de Node, tenemos que instalarlo y tenemos que instalarlo globalmente. Entonces en nuestra consola vamos a decir npm installed-g now. Vamos a dar un enter y esto lo que hará es empezar la descarga de este módulo e instalarlo globalmente, es decir que lo va a hacer disponible desde todo mi computador, lo va a ejecutar un comando o me va a dar un comando nuevo y luego para publicar nuestra aplicación simplemente decimos now y eso sería todo. Obviamente vamos a tener que configurar una y otra cosa. Voy a mostrarte cómo se hace el proceso de utilizar este módulo. Aquí prácticamente ya está acabando. Vamos a esperar unos segundos simplemente. Como ves aquí ya ha terminado. Y por ejemplo, yo quiero publicar mi código que tengo actualmente, este código de src. Hasta este momento este es el código final. Entonces me voy a mover al inicio de mi proyecto. Todo mi proyecto, tanto el que tenga la carpeta Node Modules como el package JSON. Entonces para publicarlo simplemente ahora voy a decir now. Y automáticamente me está pidiendo que no hay una credencial existente. Me está pidiendo un correo. Pues voy a colocarle mi correo. Colócale tu correo tuyo. En mi caso voy a colocarle un correo que utilizo bastante a menudo. Y luego me pide que lo confirme desde mi correo. Quiero que vaya a mi correo y confirme que él me ha enviado allí un email para yo poder tener acceso a este servicio de Now. Entonces voy a ir a mi correo. Y aquí tengo el correo. Es un correo de Now de la empresa Seid. Doy un clic y me dice que presione aquí simplemente verificar para yo poder empezar a utilizar el servicio. Me aparece una ventana de verificando. Esto no tarda mucho. Como ves, es bastante sencillo. Y de mi opinión es mucho más fácil que utilizar que Heroku. Y me dice correo confirmado. Entonces voy aquí, parece que ya lo he configurado. Y ahora sí, voy a escribir now. Entonces aquí ya está confirmado. Vamos a ir a la consola y vamos a tipear now simplemente. Y de hecho voy a cancelarlo un momento porque voy a limpiarlo. Porque voy a agregar un archivo más. Este archivo se va a llamar .gitignore. Si no sabes lo que es Git, te recomiendo ir al curso de Git en donde te explico un poco mejor. Por ahora simplemente copia este archivo que se llame exactamente igual, gitignore, y adentro escribe Node Modules. Esto es simplemente para poder desplegar nuestra aplicación y que ignore la carpeta Node Modules ya que no la necesitamos. Puede ser que él no necesite, que este servicio de la nube lo necesite, pero ahora sí vamos a tipear el comando now. Simplemente tipeando esto nos va a pedir una confirmación si queremos desplegarlo. Le damos un sí. Esto empieza a crearnos una dirección de internet como ves aquí. Empieza a instalar los módulos de Node y empieza a ejecutar el comando luego de npm start. Es por eso que está funcionando, simplemente porque nosotros ya habíamos escrito estos comandos antes. Y con esto simplemente tenemos que esperar unos momentos. Esto lo que hará es prácticamente tomar uno a uno nuestros módulos y ir configurándolos, aunque en realidad es simplemente leyendo nuestro propio código que ya hemos escrito antes.
Aquí vemos que se está verificando y me dice Success. Voy a ir a este enlace. Cuando termine de instalarse, arriba hay un enlace que dice una dirección con HTTPS y con una especie de caracteres que lo genera de manera aleatoria. Damos un clic o control clic, o también puedes copiarlo simplemente y pegarlo en tu navegador. Y aquí está nuestra aplicación, así de rápido. Aquí está nuestra aplicación de Node. Damos en contacto. Esto, como necesita de Node, pues envía una petición a Node y luego se abre. Y así es como está funcionando nuestra aplicación. Al inicio, todo esto puede parecer bastante difícil, pero como ves hay muchos servicios que podemos utilizar. Y lo mismo puedes hacer para otro tipo de aplicaciones. Por lo general puedes desplegar aquí aplicaciones de Angular, de React, etc. En mi caso, o en este caso, hemos desplegado una aplicación de Node. Entonces ya hemos escrito nuestro proyecto, ya lo hemos publicado. Luego puedes investigar un poco más de Seid, o también si deseas luego puedo crear un video de Seid en donde puedo explicarte mucho mejor de qué trata esta herramienta y cómo puedes cambiarle, colocarle un dominio propio, etc. Entonces así hemos finalizado nuestro video del día de hoy. Al menos ahora ya tienes tu primera página o tu primer sitio web creado con Node y al menos luce de una manera un poco decente. Muy bien, y con esto hemos concluido. Recuerda que si quieres encontrar más contenido de desarrollo web, programación y temas relacionados, visita la sección de videos de mi canal principal. O puedes visitar mi segundo canal llamado Fast Code, en donde subo contenido de manera frecuente acerca de tutoriales y ejercicios prácticos de programación utilizando distintos lenguajes, frameworks y demás. Finalmente, te invito a visitar mi sitio web llamado fastweb.com, en donde encontrarás de una manera más ordenada cursos, tutoriales y todo el contenido que he venido creando hasta ahora, brindándote más información acerca de libros, enlaces y requerimientos para cada curso. Además, tienes mi blog en donde encontrarás mis publicaciones que he venido creando hasta ahora, en donde escribo acerca de programación, informática y cosas relacionadas a esta profesión. Y eso ha sido todo. Te recomiendo visitar mis enlaces sociales si deseas estar al tanto de mi actividad y nuevo contenido, o unirte a nuestra comunidad de Slack en donde encontrarás a más programadores. Al final de este video voy a dejarte otros videos que ya he venido creando anteriormente y que te pueden interesar. Gracias por ver.